Bien, en la clase anterior estuvimos trabajando con lo que fueron el elipsoide, vimos su ecuación, vimos su gráfica en GeoGebra, hicimos algunas observaciones, vimos cómo se escribe la ecuación de un elipsoide que está centrado en otro lugar que no es el origen. La ecuación que tenemos acá corresponde a un elipsoide que está centrado en el origen. Posteriormente hablamos de los hiperboloides, de una hoja y de dos hojas. Y hablamos de ellos seguidos de la ecuación del elipsoide, porque es básicamente la ecuación del mismo elipsoide, solo que difiere en un signo, en el caso del hiperboloide de una hoja, ¿cierto? Cambia un signo por uno negativo y cambia dos signos positivos por dos negativos en el elipsoide de dos hojas. Siempre el signo que queda como diferente es el signo a lo largo del cual abre esa superficie. En caso del hiperboloide de dos hojas, entonces podemos ver aquí una gráfica de un hiperboloide que abre a lo largo del eje Z y corresponde a la gráfica de un hiperboloide de dos hojas donde el signo que es positivo antecede al z cuadrado básicamente. Por acá tenemos el hiperboloide de una sola hoja. Si el signo negativo antecede al z cuadrado, entonces el hiperboloide de una hoja abre a lo largo del eje z, abre a lo largo del signo que básicamente es diferente, ¿no? De la variable que es diferente en signo. Bien, vamos a ver ahora otros de estas superficies cuádricas y vamos a comenzar con el cono elíptico. Bien, básicamente el cono elíptico de los que tenemos, bueno, los que nos faltan por ver, quizás es el que se parece un poco más. ¿Por qué? Si ustedes toman la ecuación del elipsoide y este uno al otro lado de la igualdad lo convierten en un cero, ¿vale? Lo convertimos en un cero. Y alguno de los signos, alguno lo convertimos en negativo, eso que nos resulta es un cono elíptico. Es un cono elíptico. Es decir, le voy a cambiar uno de los signos y el uno lo cambio por un cero. Claro, al momento de cambiar el uno por un cero y cambiar el signo a uno de ellos, pues lo que hacemos es despejar ese que queda negativo, de modo que queda así, ¿sí? Queda de esta manera. Ya quedaría al otro lado de la igualdad una de las variables elevada al cuadrado y todo. En eso no cambia. Y esto es un cono elíptico. ¿Por qué es un cono elíptico? Bueno, si uno toma trazas, veamos aquí las trazas. Cuando hacemos, por ejemplo, que y sea igual a 0 y nos estaríamos moviendo en el plano XZ, entonces obtenemos que esto es una recta. Si vemos las trazas por aquí, bueno, voy a poner por acá estas rectas, las voy a remarcar en azul. Estas serían las rectas en el plano XZ. Si hacemos que x vale 0, es decir, vamos a graficar algo en el plano YZ, entonces tenemos estas dos rectas que quedan aquí. Y, ojo, si hacemos z igual a 0 nos queda un punto. Esto no nos dice mucho. Si hacemos z igual a otra cosa, por ejemplo, si hacemos z igual a una constante c, tomamos una traza y vamos a tomarla precisamente igual a c, entonces, ¿qué ocurre? Que la ecuación que teníamos x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a z cuadrado sobre c cuadrado, quedaría c cuadrado sobre c cuadrado, ¿cierto? Haciendo que z valga c, es decir, queda 1 al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, lo que nos queda es la ecuación de una elipse, ¿cierto? X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Es la ecuación de una elipse, ¿vale? Entonces es lo que queda con las trazas.
Y bueno, si tomamos z cualquier valor diferente de cero, siempre se va a generar una elipse. Por eso esto se conoce como un cono elíptico y es elíptico porque las trazas paralelas al plano XY son básicamente elipses. Bien, vamos a graficar aquí en GeoGebra. Vamos a mirar. Entonces, bueno, vamos a tomar un cono circular x cuadrado más y cuadrado igual a z al cuadrado, perdón, igual a z al cuadrado, igual a z al cuadrado, ahí está. En este caso es un cono circular, todas las constantes a, b y c las tomé igual a 1. Quiere decir que si yo tomo un plano que sea paralelo al plano XY, por ejemplo, z igual a 3, esto va a cortar el plano va a cortar el cono en una circunferencia. En ese caso le podríamos nombrar como un cono circular. Bien, esa es la circunferencia donde se corta. Pero si nosotros, por ejemplo, aquí, a ver, vamos a poner esto acá por 4, así. Entonces ya es un cono elíptico. Podemos ver ahí la forma que tiene. Es un cono elíptico. Y esas curvas de intersección, lo que vienen siendo las trazas, son ahora elipses, ¿vale? Nuevamente vamos a hacer algunas variaciones. Si de pronto el signo negativo lo tiene X, entonces voy a poner aquí más y todo igualado a 0. Entonces tenemos un cono que abre a lo largo de ¿quién? A lo largo de X. Bueno, voy a ocultar esto. Es un cono que abre a lo largo de X. Está pensándolo. Ahí está. Ahí está. Un cono que abre a lo largo de X. Ese eje X, recuerden, el eje X es el de la flecha roja. Y bueno, si queremos que abra a lo largo de Y, bueno, le ponemos negativo a lo largo de Y, antecediendo al Y cuadrado. Y ahora abre a lo largo, bueno, voy a volverlo a poner circular. Listo, ahí está. Se ve un poco mejor. ¿A lo largo de quién? Del eje Y. Sí, abriendo a lo largo del eje Y tenemos ese cono. Ese cono que tenemos ahí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dos signos son negativos? ¿Qué ocurre? Si dos signos son negativos, entonces básicamente lo que ocurre es que tenemos nuevamente un cono, ¿cierto? Y me dice, pero si era un solo signo. Claro. A ver, ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, tengo x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, igual a 0. Pensando en este cono circular, ¿vale? Entonces, claro, si yo le pongo dos signos positivos y uno negativo, entonces es como pasar el z cuadrado al otro lado y queda un cono circular que abre a lo largo de z, ¿vale? Si en lugar de eso, por ejemplo, pongo dos signos que son negativos, pues básicamente es como estos negativos pasarlos al otro lado de la igualdad e igual va a quedar z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Es decir, queda exactamente lo mismo que si hubiese cambiado solamente un signo y que hubiese sido el signo de z, ¿vale? Que hubiese sido el signo de z. Entonces, en este caso, la ecuación que tenemos graficada es x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Esto es un cono circular, bueno, igualado a 0, un cono circular que abre a lo largo del eje X. Ahí lo podemos ver en pantalla. Si ponemos los tres signos negativos, ¿qué ocurre? O sea, en esta ecuación igualada a 0. ¿Qué pasa si tenemos los tres signos negativos? Básicamente lo que se reduce, aquí no se alcanza a observar, pero esto es un punto. Es este punto que queda en el origen. No sé si lo alcanzan a ver, se ve ahí ligeramente como una esfera pequeñita. Es ese punto. ¿Por qué? Básicamente lo que estoy haciendo es teniendo la ecuación, si todos son negativos, si todos estos son negativos,
Entonces lo que quedaría equivalentemente sería una diferencia de cuadrados, todas, una resta de todos al cuadrado, y esta resta de todos al cuadrado igualada a cero, que es equivalente a tener una suma de todos al cuadrado, ¿cierto? Si esta misma ecuación la multiplico por menos 1, me queda x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cero, lo cual tiene una sola solución. ¿Cuál? Que x y z sean cada una cero, ¿cierto? La suma de números positivos o de números, de hecho acá son mayores o iguales a cero, es cero si, solamente si, todos ellos son cero. No hay ninguna otra posibilidad. Si cada uno de ellos es cero, porque todos son mayores o iguales a cero. Por eso ahí queda un punto. Entonces, bueno, ahí estamos mirando esas opciones. Vale, eso es un cono elíptico. En pocas palabras, es un cono elíptico. También el cono elíptico se puede centrar en otro punto, por supuesto. Entonces, a ver, vamos a centrar este cono en el punto 1, 1. Vamos a centrarlo en el punto 1, 1, 2. ¿Vale? 2 aquí en Z. Ahí está. 1, 1, 2. Y aquí tenemos el punto 1, 1, 2. Será ahora el nuevo centro de ese cono. Ahí lo tenemos en pantalla. Ahí está en pantalla. Ese punto 1, 1, 2. Y bueno, se puede centrar en cualquier punto básicamente, y también se puede orientar hacia cualquier punto básicamente. Vamos a poner este positivo. Ahí está. Centrado en ese mismo punto que teníamos antes, pero ahora orientado abriendo a lo largo de X. ¿Vale? Bueno, eso es un cono elíptico. Entonces, vamos a ver ahora. Vamos a trabajar ahora con un cono, con un paraboloide elíptico. Bien, entonces, en comparación con el cono elíptico, si queremos seguir enlazando un poco esto. Bueno, un momento, antes de ir al paraboloide. Si nosotros, por ejemplo, en esta ecuación, tomamos raíz cuadrada a ambos lados, lo que queda es lo siguiente. A ver, básicamente esto va a quedar z sobre una constante igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre c cuadrado. ¿Esto qué es? Esto es un cono de un manto. Básicamente, una parte de un cono, ¿vale? Una parte de un cono. Entonces vamos a mirar, sacando raíz cuadrada a ambos lados. Si tomo la parte positiva, me quedo con un manto del cono. Y si tomo la parte negativa, me quedaría con otro manto de ese mismo cono. A ver, voy a poner aquí la ecuación z cuadrado, así. Y bueno, este centro para que se vea un poco más claro, voy a ponerlo a lo largo del eje Z. Ahí está. A lo largo del eje Z. Tenemos ahí el cono. Bien. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar raíz cuadrada. ¿Vale? Y bueno, para no complicar esto tanto con estas cuentas ni la escritura, voy a volver a poner x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado,
Sí, voy a partir esto, voy a volverlo a centrar en el origen, ahí está. Y entonces, ¿qué voy a graficar? Voy a graficar dos cosas. Una va a ser z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y la otra va a ser esto mismo, pero con raíz negativa. Es decir, menos la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Y vamos a ver qué queda en la gráfica. Entonces veamos. Z igual. Para poner raíz acá en GeoGebra es con el comando sqrt. Ahí aparece. Y bueno, ahí escribimos dentro de la raíz, dentro del paréntesis, lo que necesitamos. Y aquí más y al cuadrado. Ahí está. Entonces, bueno, ahí podemos ver precisamente es esa misma parte de ese cono. Voy a ocultar esto, voy a desocultarlo. Voy a ocultar este otro. Ahí está. Ahí tenemos el cono completo y la nueva gráfica que es lo que se llama como un cono de un manto. Bien, se llama cono de un manto. Y bueno, voy a graficar esto mismo, pero en la parte negativa. Z igual a menos la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahí está. Ahí está. Lo que queda entonces de la gráfica de z igual a menos la raíz de esa suma de cuadrados, pues es este otro manto, ¿no? También es un cono de un manto, pero pues en este caso es un cono de un manto cuando z es negativo, ¿no? Bueno, ahí está. Vamos a poner la gráfica original. Ahí la tenemos. Tengo ocultas las otras dos gráficas. Y pues voy a poner ahora las otras dos gráficas. La del manto de abajo, el manto de arriba. Ocultamos la original. Y bueno, ahí básicamente podemos ver esos conos, ¿no? Bueno, voy a mover esto un poco para acá. Ahí está. Ahí podemos ver los mantos de ese cono. Bien. Que eso mismo pasa en las gráficas de otras superficies. Que creo que eso no lo mencioné. Eso mismo pasa en la gráfica de otras superficies. A ver, voy a ir aquí, archivo nuevo. Por ejemplo, si nosotros graficamos, básicamente hacemos la gráfica de un elipsoide. Voy a empezar con una esfera. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Igual, por ejemplo, a, qué sé yo, a 4. Ahí tenemos una esfera. Bien. Pero si, por ejemplo, yo despejo X, ¿vale? Vamos a despejar X de esa ecuación y despejando X de esa ecuación, por ejemplo, ¿qué me queda? Me queda básicamente lo siguiente. Acá quedaría 4 menos y cuadrado menos z cuadrado en raíz, ¿bien? En raíz y acá más o menos. Entonces voy a tomar más la raíz por ahora. Es decir, que esto sería la gráfica de x igual a sqrt 4 menos y cuadrado menos z cuadrado. Bien, ahí está. ¿Y qué se graficó? Bueno, que no se ve nada aquí. Bueno, parece que no graficó nada. Parece que no toma. Bueno, ahí está. Si pongo como un plano, si lo toma. Bueno, ya saben
Bueno, aquí no toma nada. Lo que debe ocurrir aquí, básicamente es que debe tomar media esfera. Debe tomar media esfera. Vale, no sé si es por la variable que estamos tomando ahora mismo. Si tiene algún problema con graficarlo con esta variable, voy a ponerlo así. Bueno, ahí está. Con Z sí quiere graficar la media esfera. Es decir, despejando Z, podemos ver, voy a ocultar la primera, ahí está. Despejando Z, podemos ver que si grafica media esfera. Si tomamos la raíz positiva, queda la semiesfera positiva, la de la parte de arriba. Si tomo la raíz negativa, ahí estará. Y bueno, si tomara de X despejado, entonces, ¿qué ocurre? Que debe tomar media esfera. A ver, aquí lo que viene siendo hacia la parte positiva de Y. Perdón, hacia la parte positiva de X. Si despejo X y tomo la raíz positiva, debería ser hacia la parte positiva. Pero bueno, no lo está haciendo. Voy a ponerle acá. Sí, efectivamente no calcula la ecuación de esa, no la grafica. Bueno, no pasa nada. Bien, ahora, si nosotros graficamos, por ejemplo, ya vemos lo que ocurre con una esfera. De forma totalmente análoga pasa con un elipsoide. Si yo despejo una de las variables y tomo una de esas raíces, básicamente lo que ocurre es que me va a quedar la gráfica de un elipsoide. Bueno, básicamente la gráfica de medio elipsoide. ¿Ok? De medio elipsoide. Bueno, ahora, si nosotros tomamos de un hiperboloide de 2 hojas, lo que nos queda es una hoja de ese hiperboloide de 2 hojas. Vamos a recordar aquí la ecuación de este hiperboloide. Es decir, si nosotros, por ejemplo, despejamos z, ¿vale? Es decir, por ejemplo, ponemos z, ¿sería quién? Z, si ponemos que A, B y C son 1, quedaría z es más o menos la raíz de quién. Acá vamos a tener 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Correcto? Si nosotros graficamos eso, ¿qué es? Es una hoja de ese hiperboloide de 2 hojas. Eso es lo que va a ser. Una hoja de ese hiperboloide de 2 hojas. Entonces veamos. Veamos a ver. Bueno, una hoja de ese hiperboloide de 2 hojas. Voy a graficarlo primero así. Voy a graficarlo como z cuadrado igual a 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Vale? Y ahí tenemos el hiperboloide de 2 hojas. ¿Vale? Ahora, voy a tomar z igual a la raíz de quién? De 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí está. Es la hoja superior, ¿sí? Ahí lo podemos ver, de ese hiperboloide de 2 hojas. Es esa hoja que está allí. Entonces, si yo despejo una de las variables, básicamente lo que va a quedar es una hoja. Bueno, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, de aquí despejamos no z, sino despejamos x o y? Bien, lo que va a quedar básicamente es de estas 2 hojas. Por ejemplo, si despejamos x, entonces lo que va a quedar es que de estas 2 hojas queda la parte positiva de x. A ver, voy a intentarlo, pero creo que igual no me lo va a graficar. Esta gráfica si no es Profe, tan usual. Sí, señor. ahí no se puede hacer, o en este caso no se puede hacer que ahora por un lado diferente, digamos por X y así. Sí, sí se puede hacer. A ver si efectivamente acá no me está graficando
este otro. Para que abra, la pregunta es si quiero que abra a lo largo de otro eje, es lo que entiendo, ¿verdad? Sí, señor. También se puede. Por ejemplo, acá la ecuación de esto es z cuadrado igual a 1 más x al cuadrado más y cuadrado, ¿sí? O si lo quieren ver con la similitud del elipsoide, lo que tengo graficado en este momento en pantalla es esto, así. Menos x cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Vale, si yo quiero que abra, por ejemplo, a lo largo de y, entonces voy a poner a lo largo de y el signo positivo y a lo largo de z entonces le voy a cambiar por negativo. Y con esto será suficiente para que abra a lo largo de y. Vamos a ver por aquí. Entonces, a ver, en concreto, voy a quitar esto. Entonces voy a poner en z negativo, en x negativo y todo esto igualado a 1. Ahí está. Entonces me queda este. Hiperboloide de dos hojas que abre a lo largo de y, del eje verde. Abre a lo largo de y. Y así puedo hacer también para el otro. En este caso, si despejo, por ejemplo, y, entonces me va a quedar una hoja. Pero si despejo, por ejemplo, z, a ver, voy a ver si grafica. Lo que pasa es que acá como no va a ser tanto una curva, no va a ser fácil de determinar esta curva. A ver, ¿cómo quedaría despejando z? Sería menos x al cuadrado más y cuadrado menos 1 va a ser igual a z cuadrado, ¿verdad? Para esa ecuación que tengo dibujada. Por lo tanto, vamos a ver. Esto sería z igual a la raíz de ¿quién? Voy a poner y cuadrado menos x al cuadrado menos 1. Bueno, parece ser que sí lo grafica. Perfecto. Voy a ocultar entonces estas dos y ahí está. Como pueden ver, ¿qué es lo que está graficando? Lo que está graficando aquí es una porción, ¿cierto? Una porción de ese hiperboloide, una porción de cada manto, precisamente lo que queda por arriba del plano XY. Ahí lo podemos ver en pantalla. Claro, voy a poner el hiperboloide de dos hojas ahí completo. Ahí está. Bueno, voy a ponerlo de otro color para que tal vez sea un poco más visible. A ver, voy a cambiar mejor esto. Voy a ponerlo de color azul, creo que contrasta bastante bien. Y ya está. Ahí se puede ver la diferencia, ¿no? Entonces, como pueden ver, él está graficando esto. Y tal vez usted preguntará por qué grafica acá, al parecer, un tramo recto en la parte de arriba, ¿verdad? Más o menos podríamos ver ahí, no sé, una altura, por ejemplo, acá una altura como de 20 o algo así, 25, qué sé yo. ¿Por qué graficará algo así? ¿Por qué no grafica estas partes también como curvas hacia arriba? Porque esto lo está haciendo él numéricamente. Es decir, que básicamente estaba haciendo, dependiendo de lo que yo estoy dejando ver en pantalla, él gráfica, no sé, x desde menos 30 hasta 30, por ejemplo, y y también lo pone a variar por aquí, no sé, desde menos 30 puede ser hasta 28 o algo así, de acuerdo a lo que yo le estoy dejando ver en pantalla. Y Z lo está graficando de 0 hasta esta cantidad, básicamente hasta la punta de esta flecha. ¿Sí lo ven? No es porque no haya nada más arriba. De hecho, si yo cambio la escala, por ejemplo, acá ya va hasta una altura 40 y, no sé, 45, tal vez 50, sí, tal vez ya 60. Entonces él sigue graficando, pero lo grafica así porque él pone a variar cada una de las variables y así lo hace para graficarlo. Lo grafica de manera numérica, no lo hace de manera geométrica. Por eso a veces es difícil en GeoGebra que grafique algunas superficies, porque él lo hace de manera numérica y no geométrica. Bien, él no hace un razonamiento de decir, bueno, esto es como un hiperboloide de dos hojas, usted despejó tal cosa, entonces le voy a arrojar tal porción. ¿Sí? No lo piensa así, lo hace de manera numérica.
¿vale? Bueno, podemos ver acá, depende de lo que yo despeje, pues me va a quedar algo de una de estas superficies cuádricas. Es bien importante poder reconocer cómo puedo obtener una porción de estas superficies cuádricas. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos estas porciones, bueno, ya vimos cómo, despejando allí, si yo tomara, por ejemplo, ahora la raíz negativa, pues me va a quedar lo mismo, pero lo de la parte de abajo del plano XY, ahí está, lo de ese plano XY, ahí en esa parte de abajo, y bueno. Lo mismo queda aquí, bueno, si despejaba yo, en este caso, Y, me queda un manto, o una, perdón, me queda una sola hoja de este hiperboloide de 2 hojas. Si despejo Z, me queda una porción. Acá podemos ver una porción ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo. Y si despejo X, me va a quedar algo parecido a lo que estamos viendo acá en términos de Z, pero ahora con respecto a X, a una porción que queda en cada manto, en cada hoja, en la parte positiva de X y otra, cuando espejo con menos la raíz, en la parte negativa del eje X. Entonces ya vimos cómo queda un cono de un manto. Voy a borrar todo esto. Ya vimos cómo queda un cono de un manto. En algunos casos puede ser que nos pidan dibujar un cono de un manto o en los problemas directamente se involucre un cono de un manto. Por eso prefería hacer esa observación. Y bueno, ¿qué pasa si estamos hablando de un hiperboloide de una hoja? Bien, porque ya vimos el de 2 hojas, es más o menos claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene el hiperboloide de una hoja? Que cambia un signo, ¿vale? Voy a graficar acá inicialmente un hiperboloide de una hoja que abre a lo largo del eje Z. Ahí está. Parece un cono, sí, pero quiero que miren acá, por decirlo de alguna manera, como esa cintura, ¿sí? Bueno, acá porque puse esto todo igual a 1, vamos a poner esto algún otro número, no sé, vamos a poner esto igual a 9. Y bueno, ahí pueden ver que ahora la cintura sí es un poco más grande y tal vez puede darnos una mejor apariencia, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo en este hiperboloide de una hoja, por ejemplo, despejo, qué sé yo, vamos a despejar Z. Si yo despejo Z, básicamente va a quedar Z igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado menos Y al cuadrado, no, menos Y al cuadrado, no, más Y al cuadrado, más Y al cuadrado, menos 9. Va a quedar eso, vamos a enter aquí, y como pueden ver, ¿qué es esto? Básicamente esto es la parte que queda sobre el plano XY de ese hiperboloide de una hoja. Queda, no puedo decir que queda una hoja porque es un hiperboloide de una sola hoja y no queda una hoja completa, o sea, no queda toda la superficie, solo queda la parte superior, ¿no? La parte de arriba. Bien, como pueden anticipar, si yo, por ejemplo, no tomo esta parte positiva para la raíz, si no tomo el menos la raíz, pues queda la de la parte de abajo. Acá no se alcanza a ver muy claro. Ahí se ve un poco mejor, la mayor porción. ¿Qué pasa si en lugar de despejar esto, despejamos, por ejemplo, a ver, vamos a despejar bien, que no prometo nada, no sé si lo va a graficar. Y si no, entonces tengo pensado que podemos hacer algún otro cambio. A ver, así. Bueno, efectivamente, perdón. Acá X, entonces aquí Z. Bueno,
No lo grafica. Vale, no pasa nada. Ya sé cómo podemos resolver un poco este problema. Entonces, voy a orientar esto a lo largo Profe, del eje Y. Sí, señor. ahí no debería colocarlo menos y. Em, Menos Y cuadrado. No, en la de abajo en la que estaba despejando. Sí, sí, pero no debería colocarlo de esta manera. O sea, básicamente va a quedar van a quedar positivos igual. Ahora vamos a mirar. Por ejemplo, ahora estoy haciendo este mismo hiperboloide de una hoja, pero que abre a lo largo de Y. Bien, ¿qué fue lo que hice? Ahora el que tiene el signo negativo es Y. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, lograse despejar Y, ¿cierto? Que quedaría Y igual a la raíz de X al cuadrado más Z cuadrado menos 9. Entonces, me quedaría lo de la parte positiva, un poco parecido a lo que vimos hace un momento, ¿no? Pero entonces a lo largo de Y. Es decir, nos quedaría esta parte que estoy acá seleccionando aquí, lo de la parte de la derecha. ¿Sí? Solo lo de la parte de la derecha. Si llego a despejar Y. Pero vale, quiero ver qué pasa si, por ejemplo, aquí despejo, ahora vamos a despejar Z. Vamos a despejar Z y va a graficar algo parecido a lo que vimos ahorita en el de dos hojas. Entonces, a ver, despejando Z. eh, Vamos a poner Y. A ver, si despejamos Z, veamos. em, Despejando Z sería 9 menos, quedaría así. Vamos a poner menos X al cuadrado más Y cuadrado y esto en raíz. Y voy a tomar la raíz positiva. Ahora vamos a ver si calcula. Ahí está. Está calculando esta parte. Bueno, lo dibujo en naranja, pero vamos a cambiarle el color para que resalte un poco más. Vamos a ponerle color negro. Contrasta todavía más. Y podemos ver allí lo que queda. ¿Sí? Esto, si lo vemos así, prácticamente es como tener un túnel. No sé cómo podríamos llamarlo. Y bueno, queda esta parte de acá. ¿Sí? Un costado es como tomar un corte transversal a lo largo del eje de simetría del hiperboloide de una hoja. ¿Sí? Cortarlo de esa manera y aquí podemos ver lo que está graficando. Nuevamente estos bordes, podemos ver que los bordes, hacia los bordes de la superficie, pues tienen unas curvas, ¿cierto? Unos cortes, como si estuviera cortado por planos. Y bueno, básicamente lo que les digo, esto a qué atiende o por qué ocurre, porque esto lo está graficando numéricamente y pues no va a hacer cuentas de todos los puntos de la superficie si en pantalla no va a mostrar todos los puntos de la superficie. Entonces solamente grafica un poco atendiendo a lo que va a mostrar. Y bueno, ahí está esa porción de superficie. Bueno, eso ocurre con todas las superficies, depende de lo que yo despeje, va a quedar algo. Bien. Entonces, le, para que cacharreen un poco también eso, ¿no? ¿Qué pasa si despejo acá una de las variables, cómo queda y se hagan un poco una idea? Bien, estábamos hablando entonces del cono elíptico. Hablamos entonces de lo que sería un cono de un manto, ¿cierto? Despejando una de las variables, en este caso, para que quede de un manto, tendríamos que despejar z, es decir, a lo largo de la variable, bueno, la variable a lo largo de la cual abre el cono. Si ahora miramos la siguiente superficie, el paraboloide elíptico, ¿vale? ¿En qué cambia? Si venimos de la gráfica o de la ecuación del cono elíptico, tengan en cuenta que el cono elíptico básicamente lo que estoy seleccionando aquí en negro sería ¿qué? Sería z cuadrado sobre c cuadrado, ¿vale? Z cuadrado sobre c cuadrado. Pues resulta que aquí
sería como tomar raíz cuadrada solamente a un lado, solamente a un lado. Si tomara al otro lado, ya se convierte en un cono de un manto. ¿Bien? Entonces, básicamente es como que esa variable z ahora va a ser lineal. Básicamente pensémoslo así. Una de las variables va a ser lineal igualado a una suma de cuadrados de las otras dos variables. Esto se conoce como un paraboloide elíptico. Un paraboloide elíptico tiene esta forma. Las trazas son, dos de ellas son parábolas y la otra es una elipse. Entonces vamos a ir a graficar algo como esto. Entonces, bueno, a ver, quiero graficar un poco lo siguiente. Voy a poner aquí más, pongo aquí menos. Esta la voy a guardar acá, un momento. Bien, ahora, si yo grafico lo siguiente, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Una variable igualada a la suma de cuadrados de las otras dos variables. Bien, tenemos acá esta gráfica, la gráfica de lo que es un paraboloide, en este caso circular, paraboloide circular, ahí está. Nuevamente este paraboloide puede tener centro en algún otro lugar. Lo más fácil para cambiar el centro de este paraboloide en términos de lo que es z, simplemente sería modificando acá, por ejemplo, si acá resto 4, entonces el paraboloide va a subir 4 unidades sobre el eje z. Si acá, por el contrario, en vez de restar 4, sumo 4, entonces va a bajar 4 unidades a lo largo de z, y ahí está. Nuevamente este paraboloide yo podría orientarlo hacia cualquiera de los ejes. Entonces, para que, por ejemplo, quedase orientado a lo largo del eje X, ¿qué deberíamos hacer? Pues que la variable que sea lineal sea la variable X y sea igual a la suma de los cuadrados de Y y Z. Obviamente, pues poniendo ahí algunas constantes, algunos coeficientes, yo aquí le pongo 1 para que tenga una mejor forma. Pero si, por ejemplo, acá ponemos otra constante diferente de 1, podemos ver que ya las trazas no son circunferencias, sino son elipses. Podemos ver allí, son elipses. Y bueno, esto aquí, acá podemos ver lo que viene siendo el hiperboloide de una hoja, ¿cierto? Podemos ver acá cómo contiene, y bueno, a cambiar esto por igual a 1, hay una parte que va a estar, a ver si lo igualamos a 1, podemos ver allí que todo el tiempo lo contiene, ¿cierto? Todo el tiempo el paraboloide queda adentro con el hiperboloide de una sola hoja. Si ponemos el cono, bueno, el cono básicamente va a quedar, vamos a poner lo que viene siendo el cono. Entonces, para el cono voy a poner z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Ahí está. No, bueno, no se alcanza a percibir muy claramente. Entonces lo voy a poner de otro color. Bueno, esto todo lo está dibujando rojo. Vamos a poner el cono en azul. Vamos a poner ahora lo que viene siendo el paraboloide. A ver, no sé si ya lo seleccioné. Voy a ponerlo. No, sigue teniendo. Voy a cerrar acá. Ahí tenemos el cono en azul. Pueden ver que el cono, a ver, no sé si lo alcanzan a observar. Vale, voy a ocultar ahí está, el hiperboloide de una hoja. Entonces, si ustedes observan el cono y el paraboloide, casi parece que el cono contiene el paraboloide, pero de hecho, acá cerca del origen podemos ver que no es así. Bien, podemos ver aquí en el origen que no es así. ¿Vale? Que es donde puede ocurrir. Bien.
Ahora, voy a quitar el paraboloide. Le voy a poner el elipsoide. Perdón, voy a poner el hiperboloide de una hoja. Podemos ver que el hiperboloide de una hoja todo el tiempo contiene al cono. ¿Sí? Cambiamos de escala. Todo el tiempo contiene ahí al cono. Ahí está. Bien. En comparación entre estos dos, el elipsoide, perdón, el paraboloide elíptico, todo el tiempo también está contenido dentro del hiperboloide. Bien, el hiperboloide ahí de una hoja. Algunas características, algunas peculiaridades de estas figuras, de estas superficies cuádricas, así que cabe la pena resaltar. Bien, bueno, para finalizar con esta parte de superficies cuádricas, vamos a conocer el paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico es de estas superficies cuádricas la más difícil de dibujar a mano. A mano la más difícil de dibujar es esta. Porque bueno, las otras superficies cuádricas de alguna manera pueden ser sencillas si uno logra identificar las trazas. ¿Vale? Si se logran identificar las trazas, puede ser sencillo. ¿Cómo es el paraboloide hiperbólico? Bien, la ecuación inicialmente, bueno, aquí hay un error, esto es un menos. La ecuación inicialmente es igual ¿qué? La del paraboloide elíptico, solamente que en lugar de tener una suma, tiene una diferencia de cuadrados, ¿sí? Una variable lineal igualado a una diferencia de cuadrados. Y bueno, acá donde tendrá, pues algunos coeficientes, ¿no? Esto, ¿en qué cambiará? Vamos a ver en qué cambia la forma. Entonces vamos aquí al GeoGebra. Voy a tomar acá este paraboloide elíptico. Voy a construir un paraboloide hiperbólico y este será z igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Solamente estoy cambiando el signo de y. ¿Bien? Solamente estoy cambiando el signo de y quiero que miren cómo cambia la gráfica. Y realmente hay como una luz entre ambos. Voy a cambiar este de color. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, hay como una especie de luz entre ambos. ¿Vale? Voy a ocultar esto. Ahí está. Este es el paraboloide hiperbólico. Paraboloide hiperbólico también conocido como silla de montar. Así tal cual lo vemos. Bueno, no tiene nada que ver con esto, pero vamos a ver la gráfica que hacen aquí en el texto. Si vemos la gráfica que hacen aquí en el texto, una gráfica finita, básicamente encerradita en un cubo, entonces ahora sí que le vemos una forma como una de esas sillas que ponen para montar caballo, ¿verdad? Esto es parecido a una silla a montar, pero si de pronto el corte no lo hacemos a través de un cubo, sino lo hacemos a través de una esfera, entonces lo que vamos a obtener ahí es la forma de unas Pringles, las papas Pringles, ¿sí? Tienen una forma de estas. A ver, vamos a tomar por ejemplo aquí una esfera y a ver si de pronto GeoGebra nos grafica la intersección. Bueno, voy a borrar las otras superficies para que no tenga tantas cosas allí por entrada GeoGebra y tal vez no se nos ponga un poco lento. Bien, voy a tomar una esfera x cuadrado más y cuadrado y a ver, por la escala vamos a tomarla más z cuadrado igual a 100. Ahí está. Ahí está lo que viene siendo. Ahora, vamos a ver si GeoGebra. Bueno, lo primero que voy a hacer es poner esta esfera en color azul
A ver si así sería suficiente para hacernos una idea. Quiero que piensen un poco en la curva de intersección, ¿sí? Acá de pronto sería una curva como de unos Pringles, pero por supuesto que mucho más, un poco más deformado, ¿no? Como que el aceite estaba muy caliente tal vez. A ver, acá con respecto a esta, lo que podemos hacer es cambiar un poco la ecuación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo a z le multiplico por algo? A ver, voy a multiplicarle por 5. ¿Qué ocurre? Podemos ver que se hace un poco más chata, ¿no? La figura. Voy a exagerar un poco con esto para que se vea un poco mejor. Voy a ponerle aquí primero 10. Ahí está. Tal vez ahora sí, cuando ustedes consideran, miren la curva de intersección entre las dos superficies, no sé si la alcanzan a visualizar. Si la consideran, ahora sí que parece un poco más un Pringle, ¿no? Entonces vamos ahora sí a pedirle la intersección entre las dos. Y bueno, no la calcula. Ahí podemos ver, no la calculó, arroja un signo de interrogación. Y bueno, básicamente es porque numéricamente calcular la intersección de estas dos superficies no parece nada fácil, ¿no? Ahora voy a ponerle acá, no sé, por ejemplo 15. Y bueno, ahora sí que digo yo que esto tiene muy buena pinta de una papa de estas, ¿no? De unas Pringles. Aquí podemos ver un poco este, esta curva de intersección. De hecho, si vemos la curva de intersección y consideramos lo que queda acá sobre ese paraboloide elíptico, perdón, ese paraboloide hiperbólico, ¿sí? Si consideramos lo que queda dentro del paraboloide hiperbólico, solo lo dentro del paraboloide hiperbólico, pues lo que nos va a quedar es algo que tiene forma de Pringle, ¿vale? Voy a girar acá un poco. Es que esta vista no nos deja ver esto muy claro, ¿cierto? Porque lo está cortando el eje X. Y bueno, vamos a ver entonces aquí en la parte de arriba. Le voy a restar 5. Bueno, tal vez debo restarle mucho más para que haya una diferencia. Vamos a restarle 50. A ver, es que la escala que tengo es... vamos a restarle 100. Ahí está. Bueno, a la esfera también la voy a subir. Entonces, básicamente, la esfera lo que voy a hacer es que tenga acá, centro en el punto 0010. Ahí estará. Bueno, tal vez la otra debería subirla un poco más para que sea... Pero aquí podemos ya hacernos una mejor idea, ¿cierto? De la intersección entre ambas superficies. Acá podemos verlo un poco más claro. Voy a poner a rotar ahí lentamente la figura. ¿Sí? Ahí se puede ver la intersección entre ambas superficies. Tiene una forma bastante aceptable para lo que es un Pringle, ¿no? Bueno, esto es un paraboloide, lo que viene siendo un paraboloide hiperbólico, también conocido como silla de montar. Graficarlo a mano no es fácil, no es nada fácil, sobre todo porque hay que dar la noción de todas las curvaturas que tiene, hacia dónde se dobla, etcétera. Entonces, esto realmente no será del todo sencillo. Y bueno, hay que considerar en el momento de dibujar a mano muchas cosas. Bien, estas son básicamente todas las superficies cuádricas. Ahí tenemos todas nuestras superficies cuádricas. Y bueno, de acuerdo a la forma, algo que yo les había pedido, o que les había recomendado, mejor dicho, es que, bueno, aquí tenemos en pantalla precisamente la forma de estas papas, que tienen forma de un
paraboloide hiperbólico. Algo que les había pedido era más o menos mirar un poco las ecuaciones que estaban acá en estos ejercicios del 1 al 14 y tratar de decidir qué tipo de superficie teníamos en cada caso. Vamos a mirar rápidamente algunas. Por ejemplo, la número 1, ¿qué es? Una lineal igualada a una suma de cuadrados. ¿Qué será? La número 1, lineal igualado a una suma de cuadrados. Un paraboloide elíptico, ¿no? Un paraboloide elíptico, correcto. La número 2, tenemos todas cuadráticas y una es negativa. Bueno, igualado a 0, ¿no? O sea, si igualamos esto a 0, o bueno, si pasamos este menos x al cuadrado a la derecha, quedaría aquí más x al cuadrado, y acá no quedaría nada, es decir, quedaría y cuadrado igual a z cuadrado más x al cuadrado. ¿Esto qué sería? Un cono elíptico. Perfecto, es un cono que abre a lo largo del eje Y, a lo largo del eje Y. Número 3, ¿qué tenemos? Bueno, el número 3 creo que ya lo habíamos mirado la clase pasada. El número 3, esto es una elipse, ¿cierto? Todas están elevadas al cuadrado, todas son positivas. Tenemos acá algunos coeficientes y está igualado a algún número. Este número puede pasar a dividir a la izquierda y queda la ecuación de una elipse. A ver, es cuestión de encontrarle un poco la forma, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el problema 4, ¿qué tenemos? Podríamos ver a la izquierda dos positivas, una negativa, y eso nos podría ayudar a pensar que eso viene siendo ¿qué? Un hiperboloide de una hoja. Bien, Pero no tenemos que pasar el menos 4 a perfecto, 1, numeral a exactamente. 1. Vale, a eso quería llegar. Entonces, cuando vemos solamente lo de la izquierda, la forma que tiene a la izquierda, podríamos decir, bueno, hiperboloide de una hoja. Pero al otro lado de la igualdad debe ser un 1. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo divido en ambos lados en menos 4, realmente va a quedar acá, con el otro color, va a quedar lo de x negativo, acá sobre menos 4, sobre 4, perdón, lo de y va a quedar negativo también sobre 4, y lo de z quedará positivo sobre 4, y ahora todo esto igualado a 1. Vamos a ponerlo acá directamente igualado a 1. Cada uno de estos sobre 4, ¿no? Entonces, cuando hago ese despeje, cuando hago que al otro lado quede solamente 1, entonces, ¿qué ocurre? Que nos queda ahora sí a la izquierda dos negativas y una positiva. Es decir, esto es Hiperboloide de dos hojas. Y exactamente. abre con el eje Abre a lo largo de Z. Z. de Z, sí, Perfecto. perdón. A lo largo del eje Z. Y bueno, problema número 5. Entonces, lo mismo, ¿no? Tenemos aquí básicamente como que hay dos positivas, una negativa. Hay algunos coeficientes. Los coeficientes no, lo único que cambian es un poco la forma, ¿no? Y al otro lado tenemos una cantidad positiva, pasamos a dividir ese 144 y básicamente a la izquierda van a quedar dos positivas, una negativa y al otro lado va a quedar uno. Es decir, esto sí viene siendo un ¿qué? Un De una hoja. hiperboloide de una sola hoja, ¿no? Que abre a lo largo del eje Y. Y bueno, así continuamos. A ver, por ejemplo, el 10. ¿Qué sería el 10? Un paraboloide elíptico, Un paraboloide elíptico. elíptico y abre hacia dónde? La Z. Pero ahí no tendría que haber uno negativo
para que fuera ese. Bueno, resulta que, por ejemplo, en el paraboloide elíptico, vamos a ver entonces eso. Cuando tenemos el paraboloide elíptico, sí, ocurre que acá, por ejemplo, está todo esto así, positivo, ¿no? Abre a lo largo de z. Si yo, por ejemplo, solamente a esto le multiplico por -1, ¿sí? Es decir, a un solo lado de la igualdad le multiplico por -1, lo único que hace es que cambia. En lugar de abrir hacia arriba, abre hacia abajo. Bien, vamos a ver eso. Voy a borrar estos dos. Entonces, si por ejemplo tenemos z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que es un paraboloide elíptico. Bien. Pero si a esta ecuación lo único que hago es cambiarle menos z igual a esto, ¿qué pasa? Que lo único que ocurre es que el paraboloide ya no abre hacia arriba, sino abre hacia la parte negativa del eje z. Es lo único que cambia. Bien. Ahí está. ¿Vale? Entonces, en cuestión del problema, ese problema 10 es un paraboloide elíptico que abre hacia la parte negativa del eje z. Se va a quedar básicamente menos 9z igual a x al cuadrado más y cuadrado. Problema 14, ¿qué es? ¿Ese no es de 2 hojas? No, es de una hoja. Problema 14 es un hiperboloide de una sola hoja, abre a lo largo del eje z. A ver, vamos a mirar. El problema 15 al 18 pide graficar la superficie cuádrica. A ver, por ejemplo, el 15, ¿qué es? Aquí vienen ciertas modificaciones. El 15 es un paraboloide elíptico. ¿Y qué pasa entonces con este 3 que hay aquí? Lo único que ocurre es que este 3 va a hacer que toda la gráfica se desplace. Bien, se va a desplazar 3 unidades. Es como un punto crítico que no parte del origen. No, eso no es un punto crítico. No, un punto centro, perdón. Mm, Bueno, no necesariamente sea que se mueve solamente como el centro o el vértice algunas podemos llamarle vértice, Sí, solamente es que la gráfica se desplaza, ¿vale? La listo. gráfica se desplaza. Veamos, vamos aquí. Y bueno, vamos a ver en concreto esa que está allí. Vamos a poner esta positiva. Ahí tenemos este paraboloide elíptico. Y a ver, quiero que observen qué pasa cuando nosotros hacemos, al otro lado sumamos 3. ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? 3 más. ¿Qué ocurrió? Se desplazó toda la gráfica 3 unidades hacia arriba. Fue lo único que pasó. Bien, voy a cambiar ese 3 por otra cosa. Si cambio esto por 10, ahí está. Ahora en lugar de 3 son 10 unidades sobre el eje Z. ¿Vale? Y si adicional, por ejemplo, pongo menos z, entonces abre hacia abajo y desplazado 10 unidades hacia abajo. Voy a poner acá menos z y voy a ponerle menos 10 al otro lado. Observen, entonces sería desplazado 10 unidades hacia arriba, ¿sí? De la gráfica de menos z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces estas unidades así sueltas lo único que hacen son proporcionar desplazamientos, ¿vale? Esto básicamente es un desplazamiento. Lo que tiene el problema 17 es un cambio en el centro, ¿sí? Podemos ver que hay dos cuadráticas positivas, una cuadrática negativa, por lo tanto, ¿esto qué es? Es un hiperboloide de una sola hoja, pero donde el centro no es el origen de coordenadas, sino se ha desplazado. Ahora está en el punto 460. Sería el punto 460.
Bien. ¿Qué pasa en el problema 15? Algo totalmente análogo. Tenemos aquí básicamente la ecuación de ¿qué? Es la ecuación de una elipse, y pues el centro no es el origen de coordenadas, ¿vale? Problema 16, ¿qué viene siendo? ¿Qué viene siendo el problema 16? ¿Un elisoide? No, tendría que tener las 3 al cuadrado. Vale, que voy a escribirlo así. Voy a escribir menos y igual a x al cuadrado más 4z cuadrado menos 4. ¿Un cono elíptico? No. Cono, un cono no sería, porque un cono todas van al cuadrado, ¿no? Sí. Sería Es entonces un un paraboloide. Sí, no. elíptico. Paraboloide elíptico, ¿verdad? Sí, señor. Pero abre a lo largo del semieje negativo de y bueno, este menos 4, Sí, ¿qué es? menos 4. Desplazamiento. Esto se convierte en un desplazamiento y ya está. Bien. Bueno, más adelante, muchachos, vamos a necesitar poder identificar estas superficies porque las vamos a estar involucrando mucho en los problemas que vamos a trabajar. Entonces, en algunas ocasiones, bueno, más adelante, vamos a necesitar resolver problemas. A ver, por ejemplo, suponga que tenemos este paraboloide elíptico, que tenemos, no sé, algo así como un cono. Vamos a poner aquí un cono a lo largo del eje Z. Entonces tenemos z cuadrado igual a x al cuadrado más y cuadrado, así. Y podemos ver que ambas superficies se cortan, ¿no? Entonces suponga que a mí me interesa lo que está dentro del paraboloide, ¿cierto? Pero que también está dentro del cono, acá en la parte de arriba. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, bueno, acá la ecuación del cono, z cuadrado, y bueno, vamos a incluso a poner un solo manto. Raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Esto es un manto de un cono. Bien, vamos a poner la gráfica de este elipsoide, perdón, de este paraboloide elíptico, que sería igual a ¿qué? Sería menos z igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 10. Sería de esta manera. Entonces, algo así podría uno decir, bueno, me interesa lo que está de este paraboloide, lo que está dentro, perdón, del cono lo que está adentro, del paraboloide elíptico también lo que está adentro. Y por ejemplo, yo quiero hallar el volumen acotado entre ambas superficies. Este es un problema que más adelante vamos a resolver con integrales múltiples. Entonces, ¿cuál es la intención? Más adelante, aquí creo que se alcanza a ver un poco, lo que es este sólido que queda acotado entre ambas. Por acá estará, por aquí queda algo así, por acá queda una curva de esta manera y aquí queda así. Bien, queda algo de esa forma. Entonces más adelante los problemas simplemente dirán, bueno, quiero hallar el volumen del sólido acotado entre las gráficas de las siguientes superficies y me dan las superficies y me dicen si me interesa lo que está dentro o por fuera cada una de sus superficies. Y ya está, no me dice nada más. Bien, entonces, ¿qué necesitamos nosotros? A partir de la ecuación, necesitamos poder reconocer cómo son esas superficies, quiénes son, a lo largo de quién abre, ¿vale? Esa información, ¿por qué? Vale,
Es posible que nosotros podamos graficar esto, pero en algunos casos, incluso la gráfica puede que no sea del todo clara, ¿ok? Sin embargo, a veces puede ser que nuestra cabeza funcione un poco mejor que en GeoGebra. Puede ser que nosotros logremos pensar o podremos imaginarnos cómo puede llegar a ser el sólido que estamos acotando, incluso mejor que la vista que nos pueda llegar a dar GeoGebra. Acá estoy poniendo un ejemplo sencillo. Más adelante, pues, el volumen acotado entre esos sólidos no será entre dos, tal vez entre 3 o 4 sólidos. Y a veces la misma cantidad de sólidos puede ser que nos dificulte la visual. Bien, puede ser que nos dificulte esta visual. A ver, por ejemplo, si además, ahorita voy a modificar esto. Si además, a ver, vamos a mirar algo aquí. Eh, a ver, así tal cual está, yo voy a decir, bien, entonces, quiero esto que está aquí, quiero lo que está dentro, el volumen de lo que está dentro del cono de un manto, de lo que está fuera de lo que viene siendo aquí el paraboloide elíptico. Voy a poner la gráfica de algo más, de x al cuadrado más y al cuadrado, y vamos a ponerle acá igual a 100. Me interesa lo que está dentro de esta superficie, dentro, y vamos a poner aquí acotado por z igual a 20, así. Entonces la idea es que nosotros podamos imaginarnos un poco cómo va todo esto. Y bueno, ¿qué pasa? Que lo que estoy agregando ahora es un cilindro. Es un cilindro que viene siendo un cilindro circular recto. Entonces, a ver, voy a agregar acá el cilindro, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 100. Ahí está. Y voy a agregar z igual a 20. Ahí está. A ver, la ecuación del cilindro la vamos a poner de otro color. Vamos a poner un color azul, bueno, un color verde, mejor. La ecuación de lo que viene siendo aquí el paraboloide vamos a ponerla de un color negro. Y esta sí vamos a dejarla en un color rojo. Ahí está. Entonces observe, quiero mucha atención porque quiero el sólido básicamente que queda acotado entre estas superficies, de esta manera. A ver, acá, importante usar la imaginación, porque aunque esto nos dé una buena visual, nos dé una buena herramienta, ¿sí? Nos dé algunas buenas herramientas, resulta que no lo va a hacer todo. A ver, aquí voy a orientar esto un poco así. Y vamos a intentar graficar aquí cómo quedaría esto. Entonces observe, quiero lo que queda por dentro del cono de un manto, ¿sí? O sea, lo que queda por dentro de este cono, acá. Lo que queda por dentro de este cono. Bien. Ahora, lo que queda por fuera del paraboloide, pero por dentro del cono, a la vez. Es decir, básicamente acá tengo el paraboloide que está cortándose con el cono en esta porción, ¿sí? Acá en esta porción. Y entonces será lo que está por dentro del cono, por fuera del paraboloide, sería por ahora algo de este estilo, ¿sí? Algo así. Algo así, ¿cierto? Este cachito que estoy poniendo acá en el centro está como hacia arriba, está como incrustado allí. Y bueno, quiero un poco lo que está entre estas dos superficies por ahora. Ahora dice, dentro de este cilindro circular recto. Vale, entonces le estamos agregando más cosas. Dentro de este cilindro circular recto, entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a ir hasta acá. Me sigo manteniendo dentro del cono, pero ahora me voy a restringir un poco, porque dentro del cono me interesa lo que está dentro
del cilindro circular recto. ¿Vale? Voy a poner por acá una línea punteada y básicamente vamos a subir por aquí. Vamos a subir por aquí. Pero ahora quiero que esté acotado por z igual a 20, que es un plano. Entonces, básicamente esto será algo así. Así. Sería algo de esta forma. Y bueno, así sería un poco este sólido. Tal vez funciona mucho mejor en nuestra imaginación. Básicamente piensen que esto es un cilindro circular recto, pero que en el fondo empieza a disminuir aquí y en el centro tiene una protuberancia, ¿cierto? Que apunta hacia arriba, ¿vale? Sería algo más o menos así. Voy a borrar acá un poco de esto. Y a ver, esta línea tal vez la voy a poner un poco más pronunciada. Esta la ponemos punteada. Lo que queda acá en esta parte central, en esta parte, pues tal vez iría también punteada, ¿no? Bueno, tal vez no, iría punteada. Ese sería nuestro sólido. Y bueno, después vamos a querer, por ejemplo, hallar el volumen de algo como esto, o la masa de un sólido así, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué nos interesaría hallar un volumen de algo como esto? Muy sencillo. Si nosotros queremos de pronto diseñar un contenedor para X o Y, por X y Y motivo, tal vez que este contenedor necesite tener alguna reserva, ¿cierto? Suponga que esto es un tanque y claro, si está bajando el nivel de líquido, está bajando acá el nivel del líquido y por ejemplo, en la, digamos, sobre esta protuberancia, digamos en la punta, tiene un punto de desagüe, entonces el nivel va a bajar hasta dónde, hasta acá, ¿sí? Va a bajar hasta acá el nivel y de aquí en adelante se va a mantener el nivel del líquido. Que de pronto si uno activa algo, activa otro desagüe que empieza a desocupar esto. ¿Dónde podemos ver algo como eso? En los vehículos a motor, ¿no? En una motocicleta, por ejemplo, muchas motocicletas tienen algo que se llama la reserva, ¿vale? Tiene algo que se llama la reserva y en algunas motocicletas se tiene que activar de manera manual. Tiene básicamente una perilla en la parte inferior del tanque, ahí por donde va a estar el cilindro, y pues ahí se controla el flujo de lo que viene siendo el combustible. Y si uno lo pone en normal, pues llega hasta cierto punto, puede ser que incluso la moto se apague, puede ser falta de gasolina, entonces lo pone usted en reserva y así utiliza la reserva de la gasolina, que le va a dar algo de tiempo, ¿no? Entonces, no solamente en los vehículos se necesita un sistema como esto, hay muchos contextos en los cuales se necesita algo como esto y pues depende de cómo se esté diseñando. Se necesitará de pronto, no sé, en una motocicleta tal vez no haya mucho problema porque depende un poco más del diseño estético que se le quiera dar, pero en la industria hay algunos problemas, digamos, de fabricación de algún tipo de insumo en los cuales sí se necesita tener algún contenedor, ojo, no con una forma específica. Tal vez el problema que usted puede llegar a resolver es cuál es la forma que debe tener ese contenedor. Bien, ¿cuál es la forma que debe tener ese contenedor para que, no sé, tenga ciertas características, por ejemplo, que con unas condiciones medioambientales, el drenado por la presión de la gravedad en ese tanque se dé en tanto tiempo? Que al principio el drenado sea más lento, luego sea más rápido, pero que tenga una tasa controlada de drenado de ese tanque. Todo eso se puede controlar desde la forma del tanque. Entonces, esas no son cosas al azar. No es algo así como que empezamos a fabricar un tanque como si fuera a partir de un pedazo de latón y empezamos a mirar la forma y le damos una forma y miramos a ver qué pasa. Le damos otra forma y veamos si se comporta mejor. No, no es al azar. Todo esto hoy por hoy se debe calcular, se programa y bueno, ahí tal vez podría llegar a entrar usted para resolver ese problema, quién sabe. Entonces, acá nos interesa
un poco poder imaginar muy bien cómo puede llegar a ser, cómo pueden llegar a ser estos sólidos acotados, ¿no? Sólidos acotados por superficies. Y para eso es necesario, muchachos, es imperativo que nosotros tengamos muy buen manejo de estas superficies cuádricas. Eso es necesario, que podamos a partir de la ecuación decir qué tipo de superficie es, qué características tiene, si está centrada en el origen o no, si abre a lo largo de un eje o del otro, ¿vale? Necesitamos poder proporcionar toda esta información. Bien, entonces, bueno, algo que les aconsejo para que más adelante sea más fácil. La verdad, si en este momento hacen un estudio juicioso de este tipo de superficies cuádricas y pueden apoyarse en GeoGebra, se pueden hacer cosas ahí incluso bastante dinámicas en GeoGebra, entonces pueden adquirir como esa destreza en identificar superficies cuádricas y entonces no tendrían mayores inconvenientes más adelante. De hecho, podría ser mucho más fácil para usted más adelante poder trabajar algunos problemas acá en el curso de cálculo 3, porque nos estaríamos quitando una barrera de encima, la barrera de poder identificar qué tipo de superficie es con la que se está trabajando. Bien. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 13, hablando de unas definiciones. Aquí está. Capítulo 13, vamos a hablar de derivadas parciales, en concreto así se llama el capítulo, y aquí vamos a hacer un breve repaso, un breve recorrido por algunos conceptos que trabajamos en los cursos de cálculo 2, bueno, y de cálculo 1. El capítulo 13 en concreto va a repasar, o bueno, no es que vayamos a repasar como tal, sino vamos a hacer un pequeño recorrido haciendo una analogía entre cálculo 1, donde se trabajaron funciones de una variable real, ahora con lo que vamos a ver en este curso, cálculo 3, que son funciones de varias variables reales. ¿Vale? Entonces vamos a empezar hablando de funciones, luego vamos a hablar de límites y continuidad, luego vamos a hablar de derivadas parciales. Esta sección 13.4 no la vamos a incluir dentro de nuestro estudio, linealización y diferenciales, básicamente porque, bueno, en el curso de cálculo 1 no se incluye a veces este tema. En la sección 4.9, si no estoy mal, 4.9 es de linealización y diferenciales, y entonces tendríamos que ir a estudiar primero lo de cálculo 1 para luego estudiar lo de cálculo 3. Tal vez de linealización y diferenciales vamos a hacer un par de comentarios, pero no más. Bien. Luego hablaremos de algo que tiene que ver un poco más con cómo calcular derivadas parciales, regla de la cadena, derivada direccional que nos va a permitir resolver problemas de tasas de cambio, ecuaciones de planos tangentes y rectas normales, y finalizamos este capítulo con el estudio de extremos de funciones de varias variables, que es lo que se estudió un poco en el capítulo 4 de cálculo 1, ¿cierto? Extremos de funciones, ¿cierto? Lo que eran máximos y mínimos locales, máximos y mínimos absolutos. Y el capítulo, bueno, la sección 13.10, que es el tema de multiplicadores de Lagrange, pues tiene que ver también con algo de optimización. Bien. Bueno, vamos a empezar por hablar de funciones de varias variables. Entonces, en concreto, ¿qué es una función de varias variables? Nosotros hasta el momento trabajábamos, por ejemplo, con funciones de una variable real definida, bueno, definían una variable real y que era una función real. ¿Qué quiere decir esto? De momento estábamos trabajando en cálculo 1 con funciones así, que tomaban elementos en los reales, ¿cierto? Eran funciones en una variable real y cuya imagen también vivía en los reales. Cuya imagen también vivía en los reales. Entonces, ejemplos de esto. Qué sé yo, vamos a tomar acá x y lo vamos a enviar, por ejemplo, a f de x, que será x al cuadrado, ¿sí?
Una función que depende de una variable real y cuya imagen es un número real también. ¿Vale? Ahora aquí vamos a poder incorporar otro tipo de funciones. Por ejemplo, si incluimos ahora funciones de dos variables reales, vamos a ponerlo así, perdón, dos variables reales. En una variable real podemos simplemente escribirlo de esta manera o directamente una notación equivalente sería tomar una función definida sobre puntos de R2, ¿vale? Y con imagen en R. Y entonces aquí, sea cual sea la notación, vamos a tomar parejas ordenadas y le vamos a asignar una imagen. Entonces acá vamos a tener una función que depende de una pareja ordenada y no sé, a ver, aquí puede ser, qué sé yo, el producto, ¿vale? El producto. Estoy dando ejemplos de una función, ¿no? No es que esta tenga que ser exactamente la función. Por ejemplo, aquí, bueno, vamos a poner otra. F de XY, que sea, por ejemplo, seno de X más Y. ¿Vale? Una función que en concreto tiene como entrada dos números reales, ¿cierto? Ingresamos el número real X y el número real y el resultado de esto, seno de una constante, es un número real. ¿El resultado de dónde vive? En los reales. Esto es una función de dos variables, una función real en dos variables reales. ¿Bien? Función real porque caen los reales, en dos variables reales porque es como la entrada. La entrada de la función son dos números reales. En este caso, parejas ordenadas. Que nosotros ya hemos trabajado con funciones así. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero de alguna manera no ha sido tan específico. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro? ¿Recuerdan cómo se calcula el volumen de un cilindro? Muchachos, ¿recuerdan cómo se calcula el volumen de un cilindro? Es pi r al cuadrado por altura. Eso. Entonces, el volumen de un cilindro es área de la base, pi por el radio al cuadrado, por la altura. Esto es una función de dos variables, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les pido calcular el volumen de un cilindro con radio 3 y altura 5, entonces, a partir de esta información, usted me dice, bueno, el volumen, ¿quién es? Esto es pi por el radio al cuadrado, que es 9, por la altura, que es 5, es decir, esto es 45 pi, será 45 pi, y bueno, esto unidades cúbicas, ¿no? Si estamos en centímetros, centímetros cúbicos, o así. Básicamente esto es una función de dos variables. ¿Qué entradas tiene? Tiene el radio y la altura, y se calcula de esta manera. Si usted me da el radio y la altura de un cilindro, yo le puedo dar el volumen de ese cilindro, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el volumen de un cono? Lo Un mismo, pero dividido tercio, en tres. sí. Es esa misma cantidad dividida en tres, ¿verdad? El volumen de un cono, eso es para un cilindro, el volumen de un cono, voy a ponerlo así, es un tercio de pi r cuadrado h. Es el volumen de un cono. Y bueno, tal vez es algo curioso cuando uno lo estudia en el curso de cálculo 2, cuando habla de sólidos de revolución, ocurre lo siguiente. Si nosotros tomamos acá
un rectángulo. Vamos a poner un rectángulo cuya base mida A y cuya altura mida B, ¿vale? Vamos a poner aquí B y vamos a poner por aquí A. Este rectángulo, y si nosotros todo este rectángulo lo hacemos rotar con respecto al eje Y, ¿esto que genera? Va a generar un cilindro, ¿correcto? Esto va a generar un cilindro y va a ser un cilindro de radio A y de altura B, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros construimos acá un triángulo usando la diagonal de este rectángulo? Si nosotros construimos este triángulo que está acá, a ver, lo voy a sombrear mucho más. Es la mitad, tiene la mitad del área del rectángulo. Espero que estemos de acuerdo. Tiene la mitad del área del rectángulo. Y cuando uno esto que hace girar este triángulo alrededor del eje Y, lo que genera es un cono de altura B y de radio A. Pero ¿qué pasa? La pregunta acá surge, la pregunta que surge es, si cuando yo miro esta región, todo el tiempo el área del triángulo es la mitad del área del rectángulo, ¿por qué cuando hago la rotación no me produce que el volumen del cono es la mitad del volumen del cilindro, sino me produce un tercio? ¿Nunca les surgió esa pregunta cuando estaban estudiando sólidos de revolución? Resulta que el volumen del cono es un tercio del volumen del cilindro. Y sin embargo, siempre que usted hace un corte transversal, es decir, si usted, bueno, vamos a aprovechar que tenemos acá GeoGebra, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos acá el cono y el cilindro, voy a ocultar lo que es este paraboloide. Y bueno, aquí tengo básicamente un cono y un cilindro y vamos a ponerlo hasta altura 10. Aquí está. Ahí está. Esto hasta altura 10 y si ustedes hacen un corte transversal, por ejemplo, vamos a hacer, qué sé yo, Z, perdón, X igual a Y. X igual a Y. Así. Esto corta con un plano, ¿no? Corta con un plano. Acá podemos ver este plano. Y si nosotros vemos este corte, a ver, voy a mirar este corte. Vamos a ver si lo calcula. Este corte con lo que viene siendo el cono. Ahí está. El corte con el cono, perdón, con el cilindro. Lo hice primero con el cilindro. Ahí está. Y ahora, si hacemos este corte, pero ahora sí con el cono, tenemos allí estas rectas, ¿cierto? Estas rectas ahí están. Entonces, claro, cuando yo observo estas rectas, a ver, voy a ocultar ahora sí esto, voy a ocultar esto. Entonces, nuevamente puedo ver exactamente lo mismo. En el corte transversal, lo que estoy observando, básicamente, ¿qué es? Lo que estoy observando es que el cilindro, si ustedes hacen un corte así, hacemos un corte de esta manera, observen, acá básicamente lo que tiene que ver con el cilindro es la mitad de lo que tiene que ver, perdón, lo que tiene que ver con el cono es la mitad de lo que tiene que ver con el cilindro. Sí, acá tenemos la diagonal de un rectángulo. Y acá lo mismo. Básicamente, si yo me concentro en la parte de arriba del plano XY, entonces acá tengo este triángulo, pero lo que genera el cilindro es todo este rectángulo negro. Es decir, siempre que yo haga un corte transversal, siempre resulta que en ese corte transversal lo que tiene que ver con el cono es la mitad de lo que tiene que ver con el cilindro. Siempre. Entonces surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el volumen de ese cono no es la mitad, sino es la tercera parte? ¿Bien? Esto se puede analizar cuando uno estudia cálculo 2 haciendo precisamente estas cuentas con sólido de revolución. Pero bueno, solamente un comentario ahí.
un dato curioso. Y vale, entonces el volumen del cono también es una función de dos entradas. Si usted me da el radio y la altura de un cono, pues yo puedo proporcionarle el volumen de ese cono. Es una función, un otro ejemplo de una función de dos variables. Otro ejemplo para esa función de dos variables. Y así podemos tener varias funciones. De hecho, de varias variables, de dos variables son las más comunes, pero podemos tener varios ejemplos. De hecho, cuando ustedes estudiaban optimización en el curso de cálculo 1, algo que surgía como un problema es que la función quedase en términos de dos variables. Y lo que se hacía era utilizar alguna restricción para conseguir una función objetivo ahora en términos de una sola variable, ¿verdad? Resulta que aquí eso vamos a ver que no es necesario. Yo puedo trabajar con esa función de dos variables, puedo trabajar con funciones de dos o tres variables y las restricciones van a ser ligeramente diferentes. Sí vamos a tener, pero será algo diferente. Bien. Bueno, vamos a finalizar entonces hablando de lo que es la definición de una función de dos variables. Una función de dos variables es una regla de correspondencia que asigna a cada par ordenado de números reales x y y en un subconjunto del plano xy uno y solamente un número z, un número real z, aquí tal vez falta la palabra real, bueno, acá dice en el conjunto R de los números reales, ahí está, o un número real z, simplemente. Bueno, entonces esto es lo que es una función de dos variables. Básicamente tienen su dominio, o su dominio hace parte del plano cartesiano de R2 y las imágenes están cayendo en R, ¿vale? Esas imágenes están cayendo en R. Si nosotros tomamos ejemplo de algunas superficies se pueden ver como una función de dos variables. Por ejemplo, si tomáramos, qué sé yo, un cono de un manto. Un cono de un manto vamos a tomar z igual a que a la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Así. Entonces acá vamos a poner simplemente a una pareja xy, la vamos a enviar en quién? En una función que será f de xy igual a la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. ¿Vale? Esto que tenemos acá, esta ecuación, básicamente está representando una función de dos variables. Una función f de xy igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Esto que está acá es una función de dos variables. ¿Y cuál es su gráfica? La gráfica de esta función de dos variables pues será una superficie. ¿Vale? La gráfica es una superficie y en este caso es un cono de un solo manto. Eso es lo que es. Vamos a continuar entonces en la próxima clase hablando de funciones de varias variables. Y vamos a empezar con algunos ejemplos, hablar un poco de las gráficas. Sobre todo me interesa que hablemos de dominios, que hablemos de continuidad, de dominios también de continuidad. Para eso necesitaremos hablar de límites. Y bueno, ya veremos. Bien, vamos a dejar por aquí, muchachos.